Estimados, bienvenidos a la clase número 23 de la asignatura de Minería y Metalurgia. En esta oportunidad vamos a profundizar algunas de las cosas que hemos mencionado anteriormente respecto a una planta de chancado. Vamos a ir explicando un poco en qué consisten algunos equipos. Es interesante para ustedes, los mineros, entender cómo funciona el planta de chancado porque es bastante común que en las operaciones minas se instalen plantas de chancado, como ya nos hemos referido en algún momento en clases anteriores. Bien, no voy a empezar a explicar el esquema porque ya lo revisamos anteriormente. Simplemente me voy a empezar a referir a algunos equipos. Primero, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es qué es lo que hace el chancado. El chancado lo que hace es reducir el tamaño del mineral producto de que lo rompe, ¿ya? Que lo fragmenta. Entonces, quiero que pensemos en algunos esquemas. El primero, nosotros podríamos hablar de imaginarnos un par de placas que están funcionando así como estoy dibujando acá, y sobre la cual estoy dejando caer mineral. Esto sería como para que lo pensáramos en unas 3 dimensiones. Ese dibujo no es, ojalá que me lo logren entender, pero básicamente funciona de la siguiente manera. Está cayendo el material acá y hay una placa que está golpeando a la otra. Por supuesto a una velocidad considerable. El material de que tienen que estar hechas las placas tiene que ser de un acero resistente lo suficiente como para ser capaces de romper rocas. Pensemos que estamos hablando inicialmente ya de chancadores en una etapa primaria, a los que le están ingresando material que está cercano a las 40 pulgadas, eso es como 1 metro de diámetro. Entonces imagínense la fuerza que debe tener la máquina para golpear, pero por el otro lado la resistencia de las capas que tiene el material para hacer esta fragmentación. Habitualmente, para facilitar este trabajo, estas placas tienen una suerte como de calado, ¿ya? Tipo calamina. Entonces ayudan más a fragmentar. Ahora, esta es una tecnología antigua que está un poco en retirada, pero no quiere decir de que se haya abandonado del todo. Ahora, esquemáticamente, si uno tuviera que verlos desde arriba, uno vería, o sea, desde un costado, uno vería un par de placas y donde es posible que esté entrando el material. O sea, no es que sea posible, va a entrar el material hasta que va a salir un material con un tamaño adecuado. ¿Cómo va a funcionar esto? Tal como dije, puede ser este movimiento, hay muchas variantes, ¿eh? Incluso hay algunos que funcionan de esta forma, las dos placas moviéndose. Pero lo que nos interesa a nosotros es que existe aquí una distancia. Esta distancia nos va a definir una suerte de tiempo de resistencia. Es decir, esa distancia que hay desde la boca hasta la salida del chancador nos va a indicar a nosotros la cantidad de veces que tiene la probabilidad de recibir un impacto a la roca. Si ustedes se acuerdan, algo que mencioné yo anteriormente en el video, dije, existe una suerte de razón de reducción. Entonces, piensen, tengo que pegarle unas cuantas veces. Por lo tanto, ese tamaño, o sea, esa distancia es un valor que es bastante fundamental. Otros valores que son fundamentales es el área, ¿ya? Esta que vamos a mencionar acá, esta área de donde ingresa el material. ¿Por qué? Porque resulta que de esa área depende cuánto es el material que puede, ser acumulado, cuánta es la capacidad de trabajo que tiene. Esta capacidad de trabajo se mide en toneladas por hora. Quiero que lo piensen de la siguiente manera. Vamos a asumir de que este chancador tiene la capacidad de trabajar a 100 toneladas por hora. Esa es su capacidad nominal. Si nosotros trabajáramos y le ingresáramos material a 50 toneladas por hora, es decir, un poquito menos, esto va a estar trabajando relajado, ¿sí? Y va a producir un chancado o una fragmentación de cierto estilo, con ciertas características. Si yo le meto 150 toneladas, es decir, un poco más, quiero que se lo imaginen. Lo más probable es que no voy a poder hacer bien el trabajo porque voy a estar bastante atrapado. Disculpen el ejemplo, pero esto equivale a que uno tiene la capacidad de masticar una cierta cantidad en la boca.
Si tengo demasiado material, ¿qué es lo que pasa? Algunos de ustedes seguro se va a estar riendo porque va a recordar alguna monería de cuando fue chico, ¿cierto? Demasiado no se puede masticar. En el caso de los chancadores pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, existe una suerte de capacidad que nos va a definir a nosotros la forma de operar de este equipo. ¿Ya? Ahora, si fuera menos también podría producir algún problema. El primer inconveniente va a ser un excesivo gasto de energía en una cantidad de material que no vale la pena. ¿Sí? Es decir, si pasara 20 toneladas por hora y está diseñado para 100, probablemente estoy usando mal ese equipo. Esas son algunas consideraciones. Esto es respecto a enchancadores tipo mandíbula. Ahora, lo que se está dando actualmente son equipos mucho más eficientes, que son equipos con chancadores giratorios. Voy a explicar un poco. Recuerden que en el primer esquema, yo lo que les presenté en la clase anterior, les presenté una suerte de campana alargada. Eso era lo primero que se veía. Quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que se imaginen una suerte de cilindro, un cilindro que en su interior va a tener incorporado una campana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona? Esto es un chancador primario giratorio, el que les mencioné yo que eran de grandes dimensiones. ¿Cómo funcionan estos? Tienen un eje excéntrico, es decir, que está fuera de su eje, lo que hace que cuando este chancador, voy a colocar aquí tiene, o abajo podría tener un sistema motor que lo que hace es hacerlo girar. Cuando gira, replica un movimiento parecido al de los morteros. Disculpen el ejemplo, pero es una cosa como esto. Entonces, al tener un eje excéntrico, empieza a hacer un movimiento de esta índole. Si alguno de ustedes lo ubica, en esto se muele material. Hace más o menos lo mismo, pero con la capacidad de trabajar de manera continua. Eso es lo que hace un chancador giratorio de los grandes. ¿Ya? Ahora, fijémonos bien. Si nosotros miráramos esto de costado, perdón, voy a tener que... de ahí lo muevo. Si lo miráramos de costado, veríamos una estructura más o menos así. Entonces, donde vamos a empezar a ingresar el material. Creo que me equivoqué de dibujo. Voy a dibujarlo de otra manera. Necesito el espacio de acá, así que lo voy a borrar. Este mismo chancador, visto de costado, podría tener una forma más o menos así. Y quiero que se fijen que intencionalmente he colocado una distancia mayor acá y una distancia mucho menor aquí. Estas serían las aberturas por donde va a circular el material. Y recuerden que les dije que tenía un eje excéntrico, ¿ya? Que no pasa necesariamente por su centro, lo que permite que se genere una suerte de desiseo. Así funciona uno de estos chancadores, pero dense cuenta, mientras en el primero la forma de fragmentar el material es por atricción, es decir, por compresión, por apretar el material, ¿ya? Y en la medida que avanza a ir, haciendo que se roce, que se fragmente, acá funciona también, pero agrega otro factor, que es el rozamiento. Es decir, traten de imaginarse que el material cae acá, pero no solamente, imagínense, vamos a tomar a esta roca y vamos a ver que en la medida que cae, el movimiento, este giro, va a hacer que el material se vaya desplazando en varios lugares. Por lo tanto, dense cuenta que se gana una ventaja. Acá, en este chancador, lo que ocurría es que el material va bajando, pero en la medida que se abre la boca, baja, ¿cierto? En cambio, en este, el material que va ingresando al chancador no se le deja descansar. Es decir,
se le persigue hasta el final, aumentando ese tiempo de residencia que tiene el material ahí, en el chancador. Por lo tanto, se vuelve tremendamente eficaz. Por eso es lo que yo le decía, que podía tener una razón de 4, una razón de reducción de 4, pasar de 40 pulgadas de repente hasta 10 pulgadas, un poco menos incluso. ¿Ya? Todo va a depender de ese tipo de procesamiento. Ahora, en el caso de los otros chancadores, empiezan a ocurrir, son bastante similares, es decir, la misma estructura, pero empiezan a variar. ¿Ya? No voy a dibujarlos de nuevo, pero podríamos decir que un chancador secundario tiene más o menos esa forma. Otra vez repito, fíjense en esta diferencia de distancia. En esa diferencia de distancia. Hay algo que llama la atención. Esto sería, por ejemplo, un chancador secundario. Y intencionalmente lo estoy dibujando de menor tamaño porque son de menor tamaño. Son de mucho menor tamaño. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre al respecto? Ocurre que aquí hay que fijarse que ha cambiado de alguna manera la inclinación. Mientras un chancador primario, podríamos decir que tiene forma como de una pera alargada, o parecido a lo que les acabo de mostrar recién, ¿ya? Tiene como esta forma. En el caso de un chancador secundario, este tiene una forma un poco más cercana a una pirámide, a un cono, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque resulta que de esa manera, como estoy colocando una suerte de obstáculo, recuerden que aquí circulaban como con cierta libertad, ahora estoy colocando algún obstáculo. Ese obstáculo lo que tiene por objetivo es aumentar el tiempo de residencia del material, es decir, aumentar la cantidad de veces que se le puede golpear. Pero a la vez quiero que consideren que como son más pequeños, no pueden procesar la misma capacidad de mineral. Por lo tanto, a la salida de cualquier chancador primario, habitualmente uno se va a encontrar con 2 chancadores secundarios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué cosas hacen? Tenemos que preocuparnos del tonelaje que ingresa y nos tenemos que preocupar de la razón de reducción, pero también de ese tiempo de residencia. Ahora, en un chancador terciario, si uno lo analizara, se daría cuenta que la situación se vuelve incluso más extrema. ¿Ya? Ojo, esto que estoy dibujando acá es el chancador, la parte principal, el eje, la campana. ¿Ya? Y aquí también nos volvió a cambiar el ángulo. Pero quiero que sigan pensando, es material grueso, estoy ganando tiempo y necesito pegarle muchas veces. Acá, por un asunto de capacidad, tengo que colocar alguna resistencia porque empiezan a aumentar, por ejemplo, otros factores de fragmentación. Mientras acá era la atricción y la compresión, aquí empieza, por ejemplo, a operar mucho el rozamiento. ¿Sí? Aquí también, definitivamente, en un chancador terciario pasa lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida que yo digo chancador primario, un tamaño, producto, un tamaño definido. En la medida que avanzo al secundario y terciario, el tamaño tiene que ser menor. Por lo tanto, uno dice, si necesito seguir chancando o moliendo más, voy a tener que tener chancadores que aumentan ese tipo de residencia y que, por ejemplo, para tamaños muy menores ya no me sirve la compresión, porque cuesta. Entonces empiezo a actuar por rozamiento. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos al respecto de los chancadores. Ahora nos pasamos a hacer cargo del otro proceso, que es el de la clasificación. Y esta de la clasificación tiene que ver con unos equipos que nosotros conocemos con el nombre de arneros. ¿En qué consiste un arnero? Un arnero básicamente está constituido por una parrilla. Lo vamos a dejar por ahora como parrilla, pero actúan como una suerte de colador. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa, por ejemplo, si miramos esta sección, nos interesa estas dimensiones, ¿ya? Aquí le vamos a llamar, por ahora, vamos a llamar D, ¿ya?
esa distancia. ¿Qué es lo que es esa distancia? Esa distancia es el tamaño, nos define a nosotros el tamaño que debe tener el mineral que va a pasar a la siguiente etapa. Fíjense, lo que hace es retener el tamaño que no cumplió con las características que tenía que producir el chancador, ¿ya? Porque los chancadores no son perfectos. Entonces, evidentemente, nos queda una buena cantidad de material que no se procesa lo suficientemente bien. Habitualmente es como un 10%, o sea, un 20%. Entonces, va a pasar que nos vamos a encontrar con algún material que va a quedar retenido. ¿Sí? Ya explicamos qué es lo que pasa, pero esta es la forma de funcionar. Ese material es retenido y esta distancia que estamos hablando acá es la que tiene que ver con el tamaño que se tiene que lograr. Solamente va a pasar por acá el material que cumpla con el tamaño. Si era un chancador, por ejemplo, si era el chancador secundario y su tamaño de entrada al chancador es 3 pulgadas y el tamaño de salida es 1 pulgada, esta parrilla debería tener, ¿qué distancia acá? 1 pulgada. Ese debería ser el tamaño. Cualquiera que mida 1,5 pulgadas no va a pasar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros que tomar en consideración. ¿Cómo funciona? Visto desde un costado, uno se fijaría que, vamos a colocar aquí, vamos a dejar la parrilla, que queda retenido, por ejemplo, aquel material que no tiene, que está por encima de estas dimensiones, este espacio. Y solamente va a pasar el material que cuente con las dimensiones o que tenga la capacidad de pasar. Ahora, ¿qué forma tiene esto? Son unos cajones, una suerte de buzones que se encuentran a la salida de los chancadores. Más o menos visto desde cierto ángulo, esto se podrían ver como, bueno, vamos a mirarlo de perfil. Se podrían ver como un cajón, en donde aquí tenemos las parrillas, y ojo lo que acabo de decir, las parrillas porque puede ser más de una, y en la sesión de Teams vamos a explicar por qué podría ser más de una, ¿ya? En donde el material que está sobre tamaño es conducido a otra etapa y el que está bajo el tamaño pasa a una correa transportadora que lo lleva al siguiente proceso. Eso es lo que ocurre. Situaciones que son importantes. Estas parrillas suelen tener alguna inclinación. Además de esa inclinación, también algunas están vibrando. El material de la parrilla, en algunos casos es metálico y en otras es un metal reforzado con alguna suerte de material plástico y en otras derechamente es un material plástico de alta resistencia. Ahora, ¿por qué es necesario eso? Porque la mantención de estos equipos requiere demasiado tiempo. Entonces, habitualmente ustedes cuando vayan a trabajar se van a encontrar que son unos sistemas de celdas donde las parrillas son una suerte de pequeñas celdas que se van acoplando unas con otras. Es bastante especial la manera en que se diseñan este tipo de equipos. Situaciones que se necesita saber, que estos chancadores, estos arneros están vibrando y en distintas direcciones. Cuando uno los ve da la impresión de que juegan en 3 dimensiones. Es decir, tienen un movimiento que es hacia arriba, hacia los costados. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir esta suerte de bajada del material. Porque podría pasar que, vean, que si yo acumulo demasiado material, si este material no logra pasar y yo no lo muevo, lo que va a pasar es que se va a terminar acumulando sobre la parrilla si no hago nada por moverlo. Incluso el material más pequeño no va a pasar producto de que se encuentra obstruido con este material. Esas son algunas de las consideraciones que nosotros tenemos que tener con respecto a los arneros. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a hablar de las correas transportadoras. ¿Cómo funcionan las correas transportadoras? Bueno, esquemáticamente nosotros podríamos decir que las correas transportadoras son una cinta de caucho. No es necesariamente así como estoy dibujando, pero espero poder ilustrar lo suficientemente cerca de la realidad.
de qué están constituidas estas correas transportadoras. Quiero que se imaginen que tenemos una cinta, ¿ya? Una cinta de caucho bastante ancha, gruesa, con capacidad de resistir la carga del material. Lo que ocurre dentro de estas correas es que el material es depositado y empieza a circular en una u en otra dirección dependiendo de cómo la estemos mirando, ¿ya? Esto sirve para trasladar desde, por ejemplo, desde el chancado primario al chancado secundario, del chancado secundario al stock del chancado terciario y así sucesivamente. Para eso es, para transportar mineral. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿De qué está compuesto? Está compuesto por unos sistemas de rodillos o polines que lo que hacen es sostener la correa y darle estabilidad, ¿ya? Con un sistema motriz que lo va moviendo y un sistema que es tensor, es decir, que permite que la correa se mantenga siempre firme. Voy a explicar. Resulta que los materiales de este estilo, con las diferencias de temperatura, tienen la costumbre de contraerse o de extenderse, ¿sí? Dependiendo de las horas. Entonces se necesita tener alguna suerte de sistema que la mantenga siempre tensa y firme. No nos sirve a nosotros una correa que eventualmente quede demasiado floja y que no pueda servir para su propósito previsto, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas nos interesan de una correa transportadora? Quiero que se fijen en la siguiente situación. Visto desde un costado, estamos cortando por acá, lo que vamos a notar nosotros es que existen unos polines guía que lo que hacen es, no tienen un sistema motriz, simplemente el sistema se encuentra acá. Estos ayudan a mantener la correa formando esta figura, ¿ya? ¿Por qué es importante esa figura en particular? ¿Por qué es importante? Porque el mineral, vamos a dibujarlo en rojo, el mineral tiene un ángulo de reposo, que nosotros ya lo habíamos mencionado. Yo le dije que era muy importante, por ejemplo, para el diseño de los stocks de la mina, del diseño de botaderos, incluso de tranques relaves y un montón de cosas más que más adelante vamos a referirnos. Entonces, nosotros no podemos tener una correa que sea absolutamente plana. ¿Por qué? Porque eventualmente ese ángulo de reposo nos da a nosotros una suerte de definición de la estabilidad que va a tener el material. Si yo tengo una correa muy plana, corro el riesgo de que el material empiece a salirse de las correas, ¿ya? Y eso supone ya una pérdida económica, pero también un riesgo para las personas que se encuentran abajo de la correa, ¿ya? Que te puede caer material encima y por el estilo, ¿ya? Y con el consiguiente daño de la misma infraestructura. Ahora, por otro lado, las correas transportadoras deben contar con un ángulo, ¿ya? Los que tienen, en este caso, ambiente minero, seguramente ya han revisado por ahí que había algunas disposiciones en el decreto 132 sobre las correas transportadoras. Hay un ángulo que se pide, parece que, hablo de memoria, parece que estamos hablando de los 12 grados, el máximo. Las correas deben tener un ángulo especial de inclinación que también tiene que respetar ese mismo ángulo de reposo. Me explico. Piensen que yo estoy desplazando el material en esa dirección y si yo no respeto ese ángulo de reposo, lo que voy a tener es un desplazamiento del material, ¿ya? Es decir, se me va a caer y no lo voy a poder transportar. Por lo tanto, hay que pensar bastante bien eso. Ahora, eso explica, para el que tenga un ojo bastante inquisidor, por qué el complejo de una planta de chancado es tan extenso, ¿ya? Porque como son ángulos pequeños, de 12 grados, significa que para poder transportar hacia donde se encuentra el otro equipo, tengo que recorrer una distancia demasiado grande. Hay algunos que manejan eso con una suerte de correas de traspaso, que puede ser bastante práctico, ¿ya? Pero que genera demasiados problemas de mantención. Hay muchos criterios que se tienen que aplicar para poder definir esto. Bien, eso es lo que tenemos nosotros respecto a las correas transportadoras. Cosas que nos interesan. Primero, a qué velocidad desplazan, cuánto es el material que tienen que contener. Esto es bastante sencillo. Uno podría, por ejemplo, hacer un corte acá,
en dos secciones y medir lo siguiente. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Podríamos pesar todo el material que se encuentra acá, solo para que se hagan la idea, pesarlo, ¿sí? Y quiero que hagan el siguiente cálculo. Podría ser que corto durante una distancia que es de 1 metro. Y mido la velocidad. Y voy a decir que la velocidad es de 1 metro por segundo. Lo que es lo mismo que 1 metro por minuto, o sea, serían 60 metros por minuto. ¿Ya? Lo que nos daría 360 metros. 360 metros, 60 metros por segundo más 3.600 metros por segundo, 3,6 kilómetros, o sea, 3.600 metros por hora, lo que es equivalente a 3,6 kilómetros por hora. Eso hay que considerar, velocidad de la correa. ¿Ya? Ahora, si aquí yo cuando peso para este tramo de 1 metro, digo que van pasando 10 kilos, quiere decir que en 1 minuto pasan 600 kilos. Calculen ustedes, usen en su casa, calculen cuántas toneladas por hora van pasando. Entonces, la velocidad y la cantidad de material que se carga arriba de la correa es importante, producto de que lo mismo que definimos anteriormente en el chancado. ¿Ya? Son los datos que tenemos nosotros que tomar en consideración. Ahora, ¿cómo andamos de tiempo? Bien. La última cosa que nos interesa a nosotros es el que tiene que ver con el stock. Ahora, voy a dibujarlo primero. ¿Qué es lo que es un stock? Visto desde arriba, un stock, ¿ya?, de chancado no es otra cosa que un cono donde se acumula el material que ha sido llevado por correas transportadoras hasta este sector, ¿ya? ¿Qué datos nos interesan de los stocks? Nos interesa su altura y nos interesa el diámetro y nos interesa el ángulo. El diámetro y nos interesa el ángulo de inclinación. ¿Qué define el ángulo de inclinación? Recuerden lo que dije recién. Lo define el tamaño del mineral. Entre más grueso es más agudo el ángulo. Entre menos grueso, en la medida que lo vamos chancando, este ángulo se empieza a volver un poco más vertical. ¿Ya? Bien, si nosotros hacemos un corte y tratamos de ver qué es lo que hay debajo, ojo, debajo de esto hay un cajón, ¿ya? Quiero que se imaginen, esta puede ser una cancha hecha con concreto, ¿ya? Y debajo de esta, de manera subterránea, hay un cajón desde el que va cayendo el material. Entonces, los datos que nos interesan, lo voy a dibujar acá, de un stock, ¿qué es lo que son? ¿Por qué nos interesa el ángulo del material? Porque cuando diseñamos el stock, este ángulo de reposo es el que nos va a decir a nosotros, vean, miren lo que va a pasar. Necesito una cantidad de toneladas de material. ¿Cuántas son? Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Supongamos que alguien nos dice a nosotros, ¿sabe? Necesito un stock que me dé a mí una autonomía de 2 días de producción. ¿Sí? Me explico. ¿Qué quieren decir esos 2 días de producción? Supongamos que yo tengo el circuito de chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. Vamos a pensar en la siguiente situación. Que voy a dejar fuera de combate el chancador secundario. ¿Sí? Eso significa porque lo voy a hacer una mantención. Y la mantención general que le hago dura día y medio. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad en este caso es asegurarse de que el chancador terciario tenga alimentación por al menos día y medio. ¿Ya? Me voy a detener un poquito acá porque estoy llegando como al límite de tiempo y continúo de inmediato.